gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de tomar la conferencia. Es algo muy sencillo lo que vamos a ver. Dura 45 minutos más o menos. Si tienen preguntas o cuestiones que quieran, lo pueden hacer sin ningún problema. No se esperen hasta el final porque de repente se nos olvidan las ideas. Entonces, eso está genial, ¿de acuerdo? Bueno, economía para emprendedores. Vamos a comenzar. Comienzo con una frase de Robert Mundell, que fue Premio Nobel de Economía en 1999. Se las voy a leer porque está bastante interesante. Nos dice: existe una economía del dinero y el comercio, de la producción y el consumo, de la distribución y el desarrollo. También existe una economía del bienestar, las costumbres, el lenguaje, la industria, la música y el arte en general. Una economía de la guerra y una economía del poder. Incluso existe una economía del amor, ¿ok? Entonces, si existe todo esto, también existe una economía para el emprendedor, ¿no? Pero termina diciendo: la economía parece aplicarse a todo rincón o intersticio de la experiencia humana. Es un aspecto de toda acción consciente. Siempre que se tomen decisiones, entra a funcionar la ley de la economía. Siempre que existen alternativas, la vida cobra un aspecto económico. ¿Esto es cierto o es falso? Ustedes díganme. Pues sí, ¿no? El emprendedor, ¿qué es lo que hace? Genera ideas, toma decisiones, y cuando está tomando decisiones está entrando en la actividad económica, que es lo que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Tenemos entonces, ¿qué tienen en común la economía y el emprendedor? ¿Qué pudieran ustedes observar que tienen en común la economía y el emprendedor? ¿Qué tienen en común? Esas dos palabras, economía y emprendedor, ¿qué pueden relacionarse ellos? Lo que sea, todo es bienvenido. Ustedes díganme. Que el emprendedor busca una mejor economía. Ok, acá. Tienen la necesidad de investigar a sus clientes. Ok. A utilizar. La utiliza a su beneficio. O sea, utiliza la economía a su beneficio. Tiene que administrar lo mejor que pueda los recursos. ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Ok. ¿Qué tienen en común estas dos palabras? Primero, ambos buscan un mercado, ¿no? Estudian. La economía estudia un mercado. El emprendedor se va a insertar en un mercado, ¿cierto o no? ¿No? ¿Qué buscan? Innovación. La economía está innovando siempre, está constante, ¿de acuerdo? El emprendedor es eso. ¿Qué quiero ser? ¿Un emprendedor seguidor o un emprendedor innovador? Hay una gran diferencia entre esos dos conceptos, ¿de acuerdo? Tenemos también producción. ¿Qué hace la economía? Una de las bases de la economía es esto, ¿no? El producir, el analizar la producción. ¿Qué hace el emprendedor? Producir, ¿cierto o no? Sí, ¿no? Tenemos algo que se llama recursos, ¿ok? ¿Qué hace la economía? Administra de manera eficiente, ¿qué? Los recursos. ¿Y el emprendedor qué busca? Adapta los recursos que tiene para obtener, ¿qué? Un producto o un servicio que va a, ¿qué? Satisfacer una necesidad o un deseo, ¿cierto o no? ¿Sale? Tenemos precios. La economía, para funcionar, necesita, ¿qué? Precios, ¿no? Necesita dinero, ¿ok? El emprendedor también. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer un análisis de sus costos de producción, va a determinar un precio, va a atender a un mercado, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Pues lo esencial. Va a ofrecer el emprendedor, ¿qué? Un producto o un servicio innovador. La economía, ¿qué hace? Produce bienes y servicios, insisto, ¿para qué? Para satisfacer necesidades y deseos de ¿quiénes? De nosotros, ¿de acuerdo? Y tenemos que también es inversión, ¿cierto o no? La economía, ¿qué necesita? Inversión, ¿no? El emprendedor, ¿qué necesita? Inversión, ¿ok? Y decisiones, ¿no? ¿Qué decía Robert Mundell? ¿Se acuerdan lo que mencionaba? Siempre que haya que tomar una decisión, estamos entrando en una actividad económica, ¿no? Algo así más o menos, ¿de acuerdo? Todo esto tienen en común, además de costos.
¿Ok? Todo esto tienen en común, pero además de eso, de todo lo que vimos, se responden tanto la economía como el emprendedor a algo que en economía se conoce como el problema económico. ¿Saben qué es el problema económico? ¿No? Algo muy fácil. Los individuos tienen necesidades y deseos de manera que ilimitada. Todo necesitamos, todo deseamos, ¿cierto o no? ¿No? Y nos enfrentamos ¿a qué? A los recursos. Para poder satisfacer los recursos, para poder satisfacer, nuestras necesidades y deseos, ¿qué necesitamos? Recursos, ¿no? Pero estos recursos son ¿qué? Son escasos, ¿no? Y entonces se viene nuestro problema fundamental en la economía. ¿Atender qué? La escasez, ¿no? Y por último, cuando tenemos todo esto, ¿a qué nos enfrentamos? A la toma de decisiones, o como en economía lo nombramos, a buscar nuestro costo de oportunidad, ¿cierto o no? Entonces, todo esto tienen en común también la economía y el emprendedor. El emprendedor que busca satisfacer ¿qué? Necesidades y deseos, ¿no? Tiene ciertos recursos, pero los recursos que tiene son ¿qué? Escasos, por lo tanto tiene que tomar ¿qué? Decisiones. De ahí entrada van ligados, ¿cierto o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es la economía? Díganme ustedes, en sus palabras, ¿qué es la economía? No sé, yo diría que sería como la ciencia que busca la forma de administrar los recursos que son escasos para la población. Por acá nos mencionan que es la ciencia que estudia la manera de administrar los recursos escasos, ¿no? ¿Alguien más que quiera decirme qué es la economía? A ver. La ciencia que se encarga de la escasez. La ciencia que se encarga de la escasez. ¿Alguien más? A ver. La toma de decisiones óptimas. La economía es la toma de decisiones óptimas. ¿Alguien más? ¿No? Ok, veamos. Entonces, ¿qué es la economía? La economía, bien dicho, es una ciencia que estudia cómo los individuos y las sociedades se enfrentan a la escasez y la forma en que administran y deciden el uso que le van a dar a sus recursos disponibles. Eso es la economía. Sencillo, ¿sale? Ahora bien, ¿qué es el emprendedor? Para ustedes, ¿qué es un emprendedor? A ver. ¿Sería la persona que tiene la idea de emprender algún negocio? La persona que tiene la idea de emprender un negocio. A ver, ¿quién más? ¿Qué es un emprendedor? A ver. No sé, alguien que busca resolver una necesidad o un problema actual, brindando un servicio o un producto. ¿Por acá? Una persona que tiene una idea y también tiene una iniciativa. Tiene una idea y una iniciativa. Ok, entonces, ¿el emprendedor qué es? Es aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para poner en marcha su idea. Es cierto, el emprendedor es eso, ¿no? Cuando hablamos, Bueno. organiza los Uno, dos, recursos, oportunidad, ¿qué hablamos acá? Bueno. Entonces, ¿qué tanto tienen en común la economía y el emprendedor? Todo. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. La economía y el emprendedor básicamente se responden a 3 preguntas. Y esto es básico, esto es fundamental en economía, ¿sale? ¿Cuáles son las primeras? ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producirlo? ¿Ok? Esto es una respuesta, estas son preguntas básicas para determinar la economía. Pero para el emprendedor también. ¿Qué es lo que hace el emprendedor? Busca o genera una idea para producir, ya sea un bien o un servicio, ¿cierto? ¿O falso? ¿Cierto, no? ¿Para quién va a buscar
su mercado meta, su mercado objetivo. Va a definir hacia quién lo va a dar, hacia quién lo va a impulsar, ¿cierto o no? ¿No? ¿Cómo lo va a hacer? Es decir, que va a establecer un proceso de producción para poderlo echar a andar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona la economía? De la misma manera. Busca qué producir, para quién hacerlo y cómo hacerlo. Hay diferentes formas de producción, ¿no? Todos estamos relacionados en la economía, ¿cierto o falso? ¿En dónde se ubica el emprendedor? Si decimos que se responde a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producir? ¿En dónde ubicamos al emprendedor dentro de la economía? ¿En dónde? ¿En el qué producir? ¿En el qué producir? ¿En las 3 áreas? ¿En las 3 áreas? ¿En dónde más? ¿En cómo producir? ¿En cómo producir? ¿En dónde más? ¿Han escuchado hablar de esto? ¿En el circuito económico? ¿Saben qué es el circuito económico? ¿No? Ok. El circuito económico necesita de 4 elementos importantes. Y en esos 4 elementos importantes, de alguna manera está inmerso el emprendedor. ¿Cierto o no? Tenemos, para que funcione el circuito económico, tenemos a las personas o familias, tenemos a las empresas, tenemos al gobierno y tenemos al sector externo, ¿cierto o no? Las personas o familias pueden ser ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes necesitan diferentes bienes y servicios, ¿no? Y el emprendedor no solamente genera ideas para producir un bien o servicio. El ser emprendedor también es serlo en tu casa, ahorrando agua. ¿Qué otra cosa puede ser como un emprendedor? Yéndonos un poquito fuera del negocio. Ser ordenado, a lo mejor hasta trabajar en equipo es ser un emprendedor también. Muchos no tenemos esa habilidad, muy pocos lo tenemos, ¿de acuerdo? En las empresas, ¿cierto o no? Cuando el emprendedor quiere echar a andar una iniciativa, una idea, ¿a través de qué? Pues a través de una empresa. Esta empresa tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para poder estar. Desde registrarse, registrar una marca, saber qué es lo que vas a producir, cómo lo vas a hacer, ¿no? En el gobierno también puede estar el emprendedor de alguna manera ahí, desarrollando ¿qué? Programas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el sector externo, ¿quién de ustedes aquí ya tiene un negocio o quiere iniciar un negocio? Ok, ¿y lo están pensando solamente a manera nacional? ¿O están pensando ya, están teniendo una visión de exportar, de salir a un mercado externo? Entonces también están ahí, ¿sale? Entonces el circuito económico tiene 4 agentes. Las personas o familias, las empresas, el gobierno o el sector externo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el circuito económico? ¿Cómo creen que interactúen estos 3 agentes? Bueno, estos 3 agentes. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen una idea? ¿Cómo intervienen? A ver. Es como un círculo donde las personas o familias ingresan a las empresas, producen y las empresas generan ingresos y recursos a través de los impuestos que paga al gobierno y el gobierno da a las personas el bienestar social, programas de seguridad social y todo ese tipo de cosas. Entonces es un círculo que se repite, ¿no? Es correcto. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera, bien sencillo. Las personas o familias ofrecen ¿qué? Factores de la producción, ¿no? Tierra, trabajo, capital, ¿cierto o no? Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Demandarlas a ellos, ¿no? O sea, demandar esto. Entonces, las personas, por ofrecer esto, reciben ¿qué? Un salario, ¿no? Y ahí también va el emprendedor, ¿cierto o no? Las empresas demandan los factores de producción. ¿Qué es lo que ellos ofrecen? Ese salario. Aquí pagamos salarios y aquí recibimos ingresos. ¿Sale? Ahora bien,
¿Cómo interactúan las personas con las empresas? Una compraventa, determinamos un precio, ¿no? Lo intercambio a través de ¿qué? De dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que el mercado funciona? El mercado funciona a través de ¿qué? De la oferta, de la demanda, se fija un precio, ¿no? Y lo adquiero a través de ¿qué? De otra cosa llamada mercancía, llamada dinero, porque el dinero es el medio, es una mercancía, más no interviene directamente dentro del mercado, ¿de acuerdo? Son conceptos completamente diferentes, ¿ok? Bien, ya tenemos nuestro otro circuito. El otro es, las personas y familias y las empresas pagan ¿qué? Diferentes tipos de impuestos, ¿no? ¿Y estos impuestos para qué sirven? Para nosotros proveernos de ¿qué? De diferentes bienes y servicios. ¿Cuáles son? Infraestructura, hospitales, educación, ¿no? Ahora bien, todo esto, ¿cómo interviene el sector externo? ¿Quién me explica? ¿Cómo? Pudiera ser que al país se le da un valor dependiendo de las propiedades que tenga, y en el caso de que el gobierno apoya que haya más empresas nacionales, el país va a tener una plusvalía, un mayor valor. Entonces algunos países pudieran invertir o pudieran estar interesados en que mexicanos o empresas mexicanas sí pudieran invertir en ellos. A través de la inversión, a ver de este lado. A través de los tratados internacionales en comercio, como el TLC, ¿no? Es empresas extranjeras vienen y colocan su infraestructura, generan empleo y pues ahí se vuelve el ciclo que nos acaba de explicar. Justo es eso, ¿no? El sector externo generalmente funciona dentro de estos, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros es importar o exportar diferentes tipos de bienes y servicios, ¿no? Y también está ahí el emprendedor, está el valor agregado que tiene el emprendedor, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ya se situaron dentro de la economía como emprendedores? La economía y el emprendedurismo no van separados, van muy de la mano, ¿ok? Bien, algunos datos estadísticos, esto es interesante. Son datos de la Secretaría de Economía y ProMéxico, y está bastante interesante. El reporte oficial va a salir en junio de este año, por si quieren consultarlo, ¿no? Tenemos entonces que el 99% del total de unidades económicas son MIPYMES, ¿ok? Y eso representa el 52% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿quiénes están generando ingresos, por así decirlo, a nuestro país? Las pymes, ¿no? Las MIPYMES, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién de ustedes ya tiene un negocio consolidado? ¿Idea? ¿Negocio consolidado? ¿Idea? ¿Te refieres a la parte en la que ya me estoy poniendo ya me estoy regularizando, ¿no? Ya empiezo a ver esa parte de cuánto hay que pagar de impuestos y eso. Sí, en esa parte estoy. Dense cuenta de la magnitud que tiene esto. Cuando estoy hablando que el 99% del total de unidades económicas son MIPYMES y que ese 99% representa el 52% del Producto Interno Bruto, ¿esto qué nos genera? El 70% de empleos formales. Hoy en día las MIPYMES de alguna manera están contribuyendo en su mayoría al desarrollo económico del país, más o menos, ¿ok? Existe un dato bastante interesante. No lo traigo, pero se dice que no todas las MIPYMES en su primer año logran consolidarse, llegan a quebrar, y las que logran hacerlo lo llegan a lograr con una dificultad, ¿no? Tengo muy claro que de repente a las pymes o MIPYMES o a los que están iniciando con sus negocios tienen muchas, no quiero poner la palabra trabas, pero se les dificulta un poco poderse iniciar, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, generan el 70% de empleos formales, estamos hablando de un porcentaje bastante amplio, ¿no? Vamos a ver.
Estos son los establecimientos y el personal ocupado en 2014. Como les digo, estos datos son preliminares. Los oficiales van a estar a partir de junio del 2015, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Son, hasta el momento, 5.664.515 establecimientos que existen. Esto nos da que en los últimos 5 años crecieron a una tasa promedio del 1.9% anual. Es algo pequeñito, pero es muy simbólico cuando estamos hablando de MIPYMES, ¿de acuerdo? Y esto es a lo largo de 5 años. Esto genera que 29.893.584 personas son ocupadas. ¿Qué porcentaje representa esto en los últimos 5 años? Estamos hablando que creció una tasa promedio anual del 1.5%. Son datos o son porcentajes que nosotros vemos pequeñitos, pero que de alguna manera son muy representativos, ¿de acuerdo? Bien. Establecimientos por sector económico. Ojo, un emprendedor, ¿qué es lo que hace? Busca innovar, hace o genera una idea, ¿no? Pero, ¿cómo? Busca o hace una idea partiendo de la necesidad del entorno. Es correcto. Yo les decía hace un par de horas atrás que di otro taller, yo les decía, ¿qué es lo que ustedes quieren ser como emprendedores? ¿Quieren ser un emprendedor seguidor o quieren ser un emprendedor innovador? Y para ello también tengo que buscar dónde puedo generar una oportunidad, ¿no? Y eso se sitúa dentro de la economía ¿en qué? En los diferentes sectores económicos que tenemos, ¿no? Desde el agropecuario hasta el de servicios. Si yo sé como emprendedora que ya tenemos demasiados servicios, tengo que buscar dónde puedo generar una oportunidad y una oportunidad que a mí me retribuya, que pueda ser exitoso y a lo mejor puede estar en la agricultura o en la ganadería, ¿no? Pero eso va a depender mucho de lo que ustedes quieran hacer. ¿Qué es esto? El 44.8% de estos establecimientos, ¿dónde creen que se encuentre? ¿En qué sector? ¿En cuál? ¿Servicios? ¿Servicios? ¿En el comercio? ¿Por allá en dónde? ¿En cuál? ¿Agropecuario? ¿Sí? No. Se da en el comercio. El 44.8% de esos 5 millones que estamos hablando está en el sector comercio. El 42.4%, ¿dónde creen? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Servicios? Veamos. Exacto. El 10.6%, ¿en dónde creen? ¿Industria? La manufactura, ¿no? Y el 2.2%, ¿en dónde creen? Pues en el uno otro, ¿no? Agropecuario, ganadería, ¿cuál más existe? ¿Cuál, perdón? La minería, la pesca, ¿no? Si nosotros nos ubicamos, ¿dónde podemos generar una oportunidad de negocio y dónde podemos ser emprendedores? Probablemente estos porcentajes pudieran cambiar, pero eso depende mucho de sus habilidades y de qué otra cosa tiene el emprendedor, qué características tiene. Innovador, ¿no? Si yo sé que hay una oportunidad en el sector agropecuario, la voy a tomar, pero voy a ser un emprendedor innovador en el sector agropecuario, ¿de acuerdo? Esto es bastante interesante. De estos 5 millones, ¿no? En cómo se distribuye en sector económico y cómo es que generamos un empleo formal, ¿de acuerdo? ¿Dónde creen que estén los establecimientos y el personal ocupado dentro de la República Mexicana? ¿En qué estados creen ustedes que esté? Distrito Federal, ¿cuál más? Guadalajara,
Monterrey, Cancún, Quintana Roo, ¿dónde más? Estado de México, Puebla, ¿dónde más? Chihuahua, ¿sí? Vamos a ver dónde están los 6 principales. ¿Qué es qué? Jalisco, ¿no? Jalisco tiene de personal ocupado 405,116 personas establecimientos y personal ocupado 2,074,262 personas. Jalisco, ¿ok? ¿Este quién es? ¿Qué estado es este? No, no es San Luis. Guanajuato, exacto. Entonces tenemos aquí que tenemos 293,194 establecimientos y tenemos un personal ocupado de 1,383,466 personas. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál es ese estado? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Los estoy poniendo en aprietos con el mapa de la República Mexicana? ¿Cuál? Estado de México, es correcto. Entonces tenemos aquí establecimientos 666,795 unidades económicas con un personal ocupado de 2,772,445 personas, ¿ok? ¿Qué estado es ese? Puebla, ¿no? Puebla tiene 341,902 unidades económicas, ¿ok? ¿Quién es ese? ¿Cuál? Es el Distrito Federal. ¿Con cuánto? 449,989 establecimientos y un personal ocupado de 4,322,743 personas, ¿ok? ¿Cuál es ese? Veracruz, ¿no? Tiene un personal ocupado de 1,485,998 personas y establecimientos por 369,628, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Y ese quién es? Nuevo León. ¿Cuánto personal ocupado tiene? 1,619,248 personas, ¿no? ¿Quién tiene más establecimientos y quién tiene más personal ocupado? A ver, el número 1 de establecimientos, ¿quién es? Estado de México, ¿no? ¿Con cuánto? 666,000, ¿no? ¿Y personal ocupado? DF con 4 millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resto de la República Mexicana? Podemos buscar oportunidades tal vez en otros estados, ¿no? Que probablemente sea a lo mejor lo idóneo, ¿no? Pero entonces ahora sí nos preguntamos y volvemos a lo que decíamos en un principio. ¿Qué busca el emprendedor? ¿A qué responde el emprendedor y la economía? ¿A qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producirlo? ¿No? Ahora bien, antes de pasar como a la reflexión y a empezar como la serie de preguntas es, dentro del circuito económico nosotros veíamos que cómo trabajan las familias dando sus factores de la producción a quiénes, a las empresas, ¿no? Y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Utilizar ¿qué? El proceso de producción para generar ¿qué? Los bienes y servicios, ¿no? En ese proceso de producción, ¿cómo interviene el emprendedor? Yo sé que mis factores de la producción son ¿qué? Tierra, trabajo
y capital, ¿no? ¿Cómo interviene el emprendedor en ese proceso de producción? Como intermediario entre la necesidad de la empresa y la necesidad del ciudadano. Busca la idea de negocio para podérsela vender. ¿Alguien tiene algo diferente a lo que comenta, perdón? Jesús. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿No? ¿Seguros? Ok. Veamos entonces. ¿Qué dice? Los empresarios organizan los recursos, ¿cierto o no? Tierra, trabajo, capital. ¿Y qué tienen? Ese valor agregado, su talento ¿qué? Empresarial, ¿no? Necesarios para fabricar ganancias. Son el pago por la actividad y el riesgo que significa emprender. ¿Qué es esto? ¿Quién interpreta eso? Vamos, anímense. ¿Quién interpreta eso? Es decir, las ganancias son el pago por la actividad y el riesgo que significa emprender. A ver, contéstenme algo. ¿Qué es lo que busca el emprendedor? ¿Generar qué? ¿Satisfacer una necesidad? ¿Qué más? ¿Que crezca su idea? Híjole, ustedes son emprendedores demasiado sociales. Pero si lo vemos desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que busca el emprendedor al final del día? ¿Cierto o no? O van a emprender porque que tienen mucho sentido social y está padre, está muy padre que tengan un sentido social y que emprendan negocios productivos, que tengan un sentido social, pero al final del día, ¿qué es lo que busca el emprendedor? Una ganancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está invirtiendo? ¿Cuál? Tiempo, esfuerzo y ¿qué más? Y dinero, ¿no? Dentro de los recursos, obviamente tenemos los recursos económicos, así como los naturales y así como el tiempo es un recurso también. También el emprendedor busca obtener ¿qué? Ganancias, ¿cierto o no? ¿Sí? Ahora bien, Adam Smith dice algo interesante. Toda producción tiene por fin último la satisfacción de algún consumidor. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Cierto? ¿No? Ustedes como emprendedor, ¿qué es lo que buscan? ¿Satisfacer la necesidad o el deseo de un consumidor? Y entonces me sigo remontando acá. Las ganancias son el pago por la actividad y el riesgo que significa emprender. Entonces yo les pregunto, ¿el emprendedor tiene que ver dentro de la economía, sí o no? ¿De qué manera? Quien me responda algo conciso, se gana un cochinito. ¿Quién? A ver, vente para acá. A ver, ¿cuál es tu nombre? Miguel Ángel. A ver, respóndeme algo conciso y te ganas un cochinito. El emprendedor es el agente productor. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Es correcto. El emprendedor es ese agente que está inmerso en todos lados dentro de la economía. ¿Cierto o no? Pasa por tu cochinito. Sube sin problema. Tú aviéntate, no hay problema. Su cochinito. Espero lo emprendas bien. Ok. A ver, entonces quedó claro. El emprendedor dentro de la economía es ser ¿qué? Un agente productivo. ¿Y qué es lo que va a vender? Su talento empresarial, su idea innovadora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el proceso de producción ya lo tiene. Tiene ¿qué? Tierra, trabajo y capital. Ojo, el emprendedor busca las oportunidades, por supuesto, pero también sabe que existe una división del trabajo. No lo puede hacer todo. Necesita echar mano de alguien más, ¿de acuerdo? Ahora bien, para ganarse los otros 3 cochinitos,
yo quiero que me digan, ¿qué dijo Robert Mundell, Premio Nobel de Economía en 1999, al principio? ¿Quién recuerda? A ver. A grandes rasgos es que la economía trata de la toma de decisiones dependiendo de los recursos y, bueno, en pocas palabras, del ecosistema en el que se desenvuelve. A ver, ¿alguien más? Porque como que esa respuesta no me convenció. ¿Qué dice Robert Mundell? A ver. Era lo de que siempre que se tiene que tomar una decisión se entra en un proceso, bueno, se trata de una decisión económica. Es correcto. Eso dice Robert Mundell. Esperen. Si no. Muy bien. Ahora bien, insisto, y hay que retomarlo. ¿A qué responden la economía y los emprendedores? ¿Y qué tiene que ver con todo lo que tiene, con todos los conceptos económicos que vimos? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 3 preguntas. A ver. Es el qué producir, cómo producir y para quién producirlo. Y es un ciclo económico, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos básicos que se manejan dentro de ese ciclo económico? ¿Nada? A ver, allá atrás. Aquí ya les dieron media respuesta. Si me contestan bien, igual y se ganan el cochinito. En base a la oferta y la demanda. ¿Y eso en dónde se ve? ¿En los productos? No, tache, ya no tienes cochinito, a ver. Vienes y se... No. ¿En el circuito económico? ¿Pero cómo se le llama a eso? No. A ver, igual y no me estoy dando a entender. Tenemos claro que el emprendedor y la economía se responde a 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producirlas? ¿No? Todas esas preguntas se resuelven a través del circuito económico, ¿no? ¿Qué concepto fundamental está en el circuito económico? ¿Cómo yo adquiero esos bienes y servicios? ¿A través de qué mecanismo? No. Hay diferentes mecanismos para asignar recursos, ¿cierto o no? ¿Cuál de ellos es un ejemplo de asignación de recursos? Lo vimos en las primeras conceptos donde les decía, ¿qué tienen en común la economía y el emprendedor? La toma de decisiones. No, eso no es un mecanismo de asignación de recursos. Las inversiones, no, eso no es un mecanismo de asignación de recursos. Donde hay escasez, no. No, algo tan sencillo. A ver, voy a tener que poner mucha atención para quien lo grite, porque a esa persona que lo grite, se le voy a dar el cochinito, ¿ok? Cuando yo acudo a un lugar a comprar, en dado caso que yo sea consumidor, estoy comprando algo, ¿no? Un producto, un servicio a través de un precio. ¿A quién? A un vendedor. Entonces, ahí estamos hablando de que existe oferta y demanda. ¿Pero a dónde acudo? Venga por su cochinito, señora. Algo tan sencillo y fundamental que existe. ¿De acuerdo? ¿Cierto o no? El mercado. El mercado es una forma de asignación de recursos. Existen otras formas de asignación de recursos. Está el trueque, están las subastas, está el mercado, está este principio que es de derecho, que dice primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el emprendedor, ¿en dónde está inmerso? En el mercado. ¿Por qué? Porque en el mercado, ¿qué tiene que analizar? Su competencia, ¿ok? ¿Qué tiene que otra cosa que analizar? ¿Con qué tecnología cuenta? ¿Cuáles van a ser sus costos?
cuáles van a ser sus precios y eso ¿en dónde lo va a ver? En el funcionamiento del mercado, ¿no? ¿A través de qué? De la oferta y la demanda, ¿ok? Bien. A ver, ¿qué estado, para ganarse el último cochinito, qué estado tiene el mayor número de establecimientos y el personal ocupado? Exacto, ya se los ganaron acá. Espera. Ay, gracias. Listo, muy bien, perfecto, ¿ok? Entonces vamos a cerrar. Esta charla que les vine a dar es solamente para decirles dónde está inmerso el emprendedor. Hoy en día el emprendedor está siendo fundamental dentro de la economía. ¿Por qué? Porque está generando ¿qué? Ideas, está generando ¿qué? Negocios. ¿Y eso se traduce en qué? ¿En qué? ¿En qué? En ganancias, sí, pero eso cómo de alguna manera nos beneficia a todos, a un crecimiento económico, ¿no? Entonces, cierro con la frase que dice, toda producción tiene por fin último la satisfacción de algún consumidor. Ojo, el emprendedor está inmerso en todo proceso económico y como bien lo dijo Mundell, ¿no? Cuando se toma decisiones, de alguna manera estamos entrando ¿en qué? En la actividad económica, ¿sale? Mi nombre es Areli, espero les haya gustado. Yo me encuentro en el Museo Interactivo de Economía, es una bonita forma de conocer la economía y las finanzas por si gustan visitarnos. Esto es solamente ubicarlos a ustedes como emprendedores dentro de la misma economía. Saber cosas tan fundamentales, pero son importantes para el desarrollo de la misma. Muchísimas gracias. Si tienen algún comentario, duda o sugerencia, siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias.